¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y hoy vamos a hacer un micro tutorial acerca de los decoradores. Mucha gente me ha preguntado de qué se tratan estos arrobas que aparecen encima de una clase o de una función, sobre todo en los frameworks, que es muy común ver este tipo de patrones de código. Pues bueno, estos no es otra cosa más que los decoradores. Y vamos a entender qué es un decorador. Un decorador simplemente es un patrón de diseño que nos va a permitir añadir funcionalidad de manera dinámica a un objeto. Es decir, si nosotros tenemos una función que realiza cierto objetivo, por ejemplo, sumar un par de números, imprimir un texto, etc., nosotros por medio de ese decorador podríamos agregarle una funcionalidad a lo que ya realiza. Para que nos quede más claro, vamos a realizar un ejemplo más adelante. Pero voy a mostrar un par de ejemplos antes de pasar al ejercicio. Por ejemplo, en Angular, que sabemos que funciona sobre TypeScript, esto es muy común cuando nosotros queremos crear un componente. Realmente lo que estamos haciendo es que por medio de un decorador estamos agregando funcionalidad al nuevo componente que vamos a crear. Es decir, ya traemos toda una funcionalidad que el componente que en sí ya tiene, digámoslo, y lo que vamos a hacer es agregarle funcionalidad. Lo mismo ocurre en Django, por ejemplo, que está sobre Python, ¿no? Si nosotros queremos hacer que una vista, por ejemplo, dependa de que exista una sesión, pues nosotros agregamos un decorador en el cual le indicamos al código que debe verificar primero que existe esa sesión para que esta vista pueda ser accedida, digámoslo. Pero bueno, vamos a realizar un ejercicio en donde sea más claro de qué se trata estos decoradores. Y para ello, simplemente vamos a plantearnos un objetivo muy sencillo. Es decir, vamos a tener un par de funciones que lo que hacen es emitir un saludo o una despedida. Esto es que regresan un texto en donde viene la palabra hola o hasta luego y seguido de un nombre. Este nombre va a ser el parámetro que le vamos a pasar a esas funciones y simplemente lo que hacen es concatenar ese hola o ese hasta luego con el nombre. Y el decorador lo que va a hacer al agregar funcionalidad es que a ese nombre le va a agregar la etiqueta strong, pensando en que si nosotros ponemos este texto en HTML, pues bueno, HTML le dé el énfasis necesario a ese nombre. Y bueno, para no confundirnos tanto, vamos simplemente a nuestro código y quiero que observen este código. Por cierto, este código está en Python, pero bueno, realmente es un código muy sencillo, así que aunque ustedes no programen en Python y vengan de algún otro lenguaje, no se preocupen, realmente es un código muy sencillo. Entonces observen lo siguiente. Tenemos por un lado una función que se llama saludar y esta función saludar recibe un parámetro nombre y simplemente la función lo que hace es concatenar la cadena hola con el parámetro nombre y eso es lo que regresa, eso es tal cual. Y por otro lado tenemos la función despedir que tal cual recibe un parámetro que se llama nombre y lo que hace es regresar esta cadena en la que concatena el hasta luego con el nombre. Eso es exactamente lo único que hace. Si observamos aquí más abajo, estamos mandando a llamar la función saludar y la función despedir, pasando mi nombre como parámetro y los guardamos cada una en sus respectivas variables. Y al final lo que hago simplemente es imprimir esa variable saludo y esa variable despedida. Si yo aquí en la consola ejecuto este código, lo que voy a ver es que se imprime el hola Christopher y el hasta luego Christopher. Realmente es un código muy sencillo. Pero ¿qué pasaría en el supuesto en el que estamos planteando, en el que queremos agregar la etiqueta strong?
Bueno, aquí es donde va a entrar nuestro decorador. Entonces, para empezar, nuestro decorador no es más que otra función. Así que vamos a llamarle decorador strong. Ahora, ¿qué es lo que va a recibir este decorador? Lo que va a recibir en sí es la función. Es decir, recibe otra función. Esta función va a recibir otra función, que en este caso esa función puede ser saludar o puede ser despedir. Simplemente vamos a ponerle aquí función. Ahora bien, dentro de esta función, dentro de esta nueva función que estamos creando, vamos a realmente a crear la función que es la que se va a encargar de, digamos, de agregar el strong al nombre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a definir otra función. Vamos a llamarle a esta agregar strong. Y lo que va a recibir en este caso va a ser los parámetros que estamos usando en estas funciones. Entonces, para que sea coherente esto, vamos a llamarle nombre. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, primero necesitamos obtener el resultado que nos devuelve saludar o despedir. Y recuerden que eso va a venir dado por este parámetro, que es en sí cualquiera de estas funciones. Entonces vamos a crear una variable que se llame resultado. Y simplemente lo que estamos haciendo aquí es ejecutar la función con el parámetro. Y obviamente este resultado pues nos devolvería tal cual esta cadena o esta cadena. Ahora, ya que obtenemos ese dato, lo que nos interesa es separar el nombre de la cadena que viene inicialmente. O en el caso del despedir, esta cadena separarla del nombre. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a crear una variable que se llame resultado partes. Y ahora simplemente con el resultado, recuerden que esto es una cadena, vamos a separar la cadena tal cual. En este caso vamos a separarla por el nombre. Esto lo que nos va a devolver en Python es una lista. Entonces esta lista, por ejemplo, es similar a un arreglo en JavaScript o en PHP. Ahora lo que vamos a hacer con esto simplemente es regresar lo que estamos esperando, que es digamos, la cadena con el saludo, con el hasta luego, más el nombre, pero agregando el strong. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es resultado partes. En este caso nosotros al hacer el split obviamente estamos obteniendo dos partes, tenemos una lista con dos partes. Entonces lo que vamos a hacer es acceder a la primera parte, que en este caso vendría siendo esta parte. Y ahora simplemente vamos a agregar el strong. Vamos a agregar el nombre. Y listo, ya tenemos la función que lo que está haciendo es encargarse de separar la cadena, obtener el nombre, y lo que hacemos simplemente es generar una nueva cadena agregando la etiqueta strong. Para finalizar este decorador, lo único que tenemos ahora que hacer es regresar nuestra nueva función. Que es agregar strong. Y simplemente con esto ya tenemos nuestro decorador creado. Ahora, ¿cómo vamos a hacerle para que nuestro decorador funcione? Es muy simple. Nosotros básicamente lo que estamos haciendo es agregar el decorador de esta forma, y lo que le estamos diciendo es que este decorador va a afectar a esta
función, le va a agregar funcionalidad, que es la funcionalidad que nosotros ya definimos aquí arriba. Vamos a guardar esto y vamos a ver qué sucede. Y aquí está. Como hemos aplicado únicamente el decorador en la primera función, que es la del saludo, podemos ver que ya se está agregando el strong. Y podemos ver que en la segunda, como no lo hemos aplicado, pues bueno, se ejecuta de manera normal. Si nosotros copiamos y ponemos este mismo decorador ahora en esta función que es despedir, vamos a salvar y vamos a probar. Y observamos exactamente el mismo comportamiento, es decir, se ha replicado también en esta función. Ahora quise hacer este ejemplo aquí con dos funciones porque, bueno, perfectamente pude haber hecho este código fuera del decorador y a lo mejor replicarlo o aplicarlo directamente a estas variables. Pero aquí es donde quiero que se resalte la importancia del decorador, es decir, nosotros podríamos aplicar este patrón de diseño a diferentes funciones o a diferentes clases, reutilizando una sola función. Entonces esta es una de las cosas importantes que hay que destacar de los decoradores, que estamos reutilizando código, y esa es una premisa importante de los patrones de diseño, ¿no? Poder reutilizar código. Entonces, bueno, la próxima vez que ustedes se topen con un decorador, pues ya tendrán un panorama un poquito más amplio de qué se tratan los decoradores. Yo los invito a que realicen un ejercicio de prueba con su lenguaje favorito para que prueben cómo funcionan los decoradores y los entiendan de mejor manera. Este es un decorador que acabamos de crear de forma muy sencilla, pero bueno, estos decoradores pueden volverse muy complejos. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué tan útiles son? Pues bueno, no en balde los frameworks como Angular, como Django y otros tantos frameworks usan este tipo de patrones de diseño para poder hacer los códigos más robustos y que nuestras aplicaciones, por supuesto, se vuelvan más robustas. Así que bueno, espero que este micro tutorial les haya sido de utilidad. Déjenme su opinión acerca sobre los decoradores, qué les parecen, si ya los habían visto. Y pues bueno, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.